Qué bueno que podamos seguir encontrándonos para pasar unos minutos buscando lo que Dios tiene para nosotros en este día. Hoy quiero compartirte, conforme a lo que vimos en el estudio del domingo de Pascuas. ¿Te acordás el ejemplo de la taza? Que muchas veces alguien molesta, empuja, sacude nuestra taza y lo que vimos es que desborda lo que tiene adentro. Y entonces, en los próximos devocionales, este es nuestro devocional número 19, yo quiero compartirte algunas de las virtudes que Dios ya nos dio para poder trabajar con ellas y que sean esas virtudes las que salgan en los momentos especiales de nuestra vida. Hoy te voy a hablar de la paciencia. Algunas veces nosotros le pedimos a Dios, oramos y le pedimos cosas que Él ya nos dio. Le pedimos que llene nuestra taza de amor, que llene nuestra taza de paciencia, cuando en realidad la Biblia nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Él y ponemos nuestra confianza en Él y declaramos que Él es nuestro Señor, la Biblia nos enseña que su amor ya ha sido derramado sobre nosotros. Entonces, si ya lo tenemos, podemos expresarlo, podemos dejarlo fluir. El problema es que muchas veces nosotros decidimos no amar. Si Dios nos pide que amemos, incluso nos pide que amemos a nuestros enemigos o que amemos a aquellas personas que no toleramos, quiere decir, si Él lo pide, es que ya está en nosotros ese amor para poder hacerlo. Es decir, que es algo que Él ya nos dio. En el estudio de hoy, en el devocional de hoy, vamos a estar aprendiendo, como te dije, acerca de la paciencia. Para poder alcanzar las promesas de Dios, necesitamos la paciencia. La paciencia es definida como la capacidad que posee una persona de padecer, tolerar, atravesar o soportar una determinada situación. La idea es que lo haga sin alterarse, sin perder precisamente la calma. Otra definición que encontramos es la facultad de aprender a guardar por alguien o algo, esperar que algo suceda o que alguien venga sin perturbarse o sin perder la paz durante el proceso de la espera. Una persona paciente podemos definirla como alguien que sabe esperar y sabe tomarse las cosas con tranquilidad. La palabra paciencia en el griego es la palabra hupomoné y significa soportar alegremente el tiempo de la espera, el tiempo de la prueba. Es decir, da la idea que es una fuerza constante que se va manteniendo con el tiempo y que no varía en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Podríamos decir que la paciencia que encontramos en la palabra de Dios es un soportar con alegría porque hay una esperanza. Y la paciencia que ya recibimos de parte de Dios a través de Jesús nos hace esperar el tiempo de aquello que nosotros deseamos que suceda con esperanza, con una alegría interior, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. Lo contrario, por supuesto, sería una persona impaciente, una persona ansiosa y que desea que todo suceda rápidamente, que todo suceda ya, ¿no? Inmediatamente. Básicamente, entonces, la paciencia es soportar y esperar alegre. Algunas veces llegamos a creer que la vida es como una carrera de velocidad, que todo tiene que ser inmediatamente. Cuando aprendimos que la vida es lo más parecido a una carrera con obstáculos, ¿no? Y que la idea
es ir enfrentando cada uno de esos obstáculos y llegar a la meta. El apóstol Pablo nos enseña acerca del equipamiento que necesitamos para poder llegar a la meta. Nos dice en Colosenses 3:12 que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y después sigue contando algunas cosas. La paciencia entonces tiene que ser un equipamiento del cristiano. Tiene que ser algo que identifique a un cristiano en cualquier lugar donde éste se mueva. En Gálatas 5:22 es mencionada la paciencia como parte del fruto, de vivir una vida espiritual, de vivir una vida buscando las cosas de Dios. Recordás que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero está ahí en lo que sería una parte del fruto espiritual que tiene que salir a la luz en todo momento, en los tiempos buenos y en los tiempos en que nuestra tasa está inestable. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Así que nos está diciendo claramente la palabra de Dios que necesitamos la paciencia para poder alcanzar todas las promesas de Dios. Hay muchas promesas dadas por Dios para sus hijos, pero no vienen solas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, y para alcanzarlas vamos a tener que tener paciencia. Vamos a tener que esperar alegremente, confiando en que Dios nos va a dar aquello que nos prometió. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Ok? Así que vemos que hay dos cosas básicas, dos cimientos para heredar las promesas, para alcanzarlas. La fe y la paciencia. Van juntas. Fe y paciencia. Yo tengo fe de que aquello que Dios me prometió lo voy a alcanzar, y tengo paciencia para esperar que suceda lo prometido. Esto lo vemos en la vida de Abraham. Dice el verso 13 de Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y entonces Abraham se puso en camino hacia esas promesas. Por eso la palabra nos dice que no seamos perezosos. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham se pone en camino. Y nos dice el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cuando uno espera es porque está en un lugar creyendo que alguien o algo va a venir o va a pasar. Se mantiene creyendo. La espera es con fe, es una espera alegre con fe, sabiendo que si yo comienzo a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, con fe y paciencia, lo prometido por Dios va a llegar. Fe y paciencia. En este tiempo yo tengo que tener la fe, creer que cuando pueda salir nuevamente a trabajar, me van a estar esperando allí, en ese tiempo, todas las promesas de Dios. Todas las promesas para el justo, que me va a ir bien, que no me va a faltar nada, que Él me va a multiplicar, que me va a empujar hacia adelante, que me va a empujar hacia el éxito.
Y mientras tanto eso llega, yo tengo que tener la paciencia, esperando alegremente, porque mi fe me dice que eso va a suceder. Mi fe está depositada en las palabras de Dios y no en lo que las noticias me dicen. Cuando yo ya no espero, es porque dejé de creer. Personas que habiendo tenido fe, habiendo comenzado con fe, no pudieron alcanzar las promesas porque les faltó la paciencia para esperar por aquello que se le había prometido. Y entonces lo que deciden hacer es hacer su propia voluntad, dejando de lado la voluntad de Dios. Abraham nos dice la palabra que alcanzó la promesa. Las promesas se alcanzan. Las promesas no vienen solas. Abraham primero le creyó a Dios. Él vivía rodeado de dioses que no le habían traído ninguna respuesta a sus deseos ni le habían hecho ninguna promesa. Su familia fabricaba este tipo de dioses. Hasta que Dios, el verdadero Dios, se le reveló. Y él le creyó. Creyó que iba a ser padre y entonces actuó. Y mientras obedecía, esperaba. Y mientras tanto, en el proceso, él esperaba las promesas de Dios. Entonces este es el proceso: creer, actuar y esperar. Cuando uno cree que Dios va a cumplir aquello que le prometió, hace algo. Es decir, se prepara, estudia, se entrena, se perfecciona y mientras tanto espera. Todo esto que voy haciendo son indicadores que tengo fe de que Dios va a cumplir aquello que me prometió. El tema es que hay personas que están esperando que Dios haga algo sin hacer ellos nada. Y Dios está esperando que ellos comiencen a obedecer, comiencen a hacer algo para Él hacer algo. Si usted le cree a Dios, haga algo. Y mientras lo hace, espere con alegría, confiado, que Dios va a suplir, que Dios va a traer, que Dios va a confirmar todo lo prometido. Espero con fe y paciencia. En este tiempo tan especial que estamos viviendo, necesitamos la fe para creer que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y necesitamos la paciencia para esperar con alegría, con esperanza, el tiempo en donde Dios va a manifestar todas sus promesas en nuestra vida. Aplica este principio en tu vida, fe y paciencia, y te va a llevar este principio a alcanzar todas las bondades y las promesas de Dios sobre tu vida. Bendigo tu día, bendigo tu casa, permití que tu taza se llene de estas dos cosas, fe y paciencia, cosas que Dios ya te dio para que puedas alcanzar las promesas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.